La Iglesia La Palabra Viva le invita a reunirse con nosotros en el 43A Main Street, Hampstead, New York. En línea, búsquenos en lapalabravivanewyork.org. Llámenos para mayor información al 516-468-1476. Escríbanos a lapalabraviva@gmail.com. Transmitiendo en directo vía Facebook, búsquenos como La Palabra Viva Internacional. Nuestras reuniones miércoles y viernes 7:30 de la noche, domingos a las 10:30 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Su pastor Damasio Beltrán le dará la bienvenida. Gloria a Dios. Libro de los Romanos, capítulo número 9. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 9, lo tenemos todos. Póngale ahí el separador de la Biblia. Y vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Gloria a Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y si usted todavía está en el Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 13. Y primer libro de Crónicas, capítulo número 29. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer el verso 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así, verso primero. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Lo leemos nuevamente. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Libro de Romanos, Romanos capítulo número 9, verso 13. Como está escrito: Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo leemos nuevamente. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cierre sus ojitos por un instante. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por el gran privilegio, Señor, que nos concedes, el permitirnos poder estar una vez más delante de tu maravillosa presencia, por permitirnos poder alabarte, poder bendecirte, poder glorificar tu maravilloso nombre, Señor, poder exaltarte, glorioso Dios, en esta preciosa tarde, Padre de la gloria. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor,
tomando el control de nuestras mentes, tomando el control de nuestros corazones, tomando, Señor, el control de nuestras vidas, Padre de la gloria, para que la meditación de tu maravillosa palabra, Señor, pueda ser de gran aliciente, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Maravilloso Dios, tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, Padre de la gloria, te pido, maravilloso Dios, que tú obres sobrenaturalmente, Padre eterno, por tu gran misericordia, Señor. Usa, Señor, mi vida como instrumento útil, maravilloso Dios. Guíame, Padre de la gloria, a través de tu Santo Espíritu, Señor. No quiero hablar palabras, Señor, que no sean tuyas, sino que sea, Señor, tu palabra, Señor. Si yo voy a hablar mis palabras, maravilloso Dios, mejor cierra mi boca, Padre eterno. Porque lo único que quiero hacer, Señor, es hablar, Señor, lo que a ti te agrada, maravilloso Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, maravilloso Dios. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Y vamos a meditar en estos versículos que hemos leído. Y quisiera hablar sobre la clave para llegar a la meta final. Yo creo que todos tenemos un anhelo. Y todos es nuestra lucha día tras día. De que un día veremos nosotros los cielos abiertos. Y veremos la bendición de Dios glorificada en nuestras vidas. Pero para todo eso, hermanos, tenemos que entender varios aspectos, y de los cuales nos conllevan a que nosotros tengamos la plena seguridad de que lo que estamos haciendo en esta tierra va a prevalecer, y que las promesas de nuestro Dios se harán reales para con nuestras vidas, y que así como su palabra dice, las promesas a nuestras vidas es que después de que nuestro tiempo en esta tierra culmine, está preparado para nosotros algo grandioso, algo maravilloso, algo inimaginable, algo que ahorita mismo nosotros no podríamos describir, pero un día, hermanos, lo contemplaremos con nuestros ojos. Y realmente lo que tenemos que entender nosotros primeramente es que a todo esto, para que nosotros podamos llegar al punto de que las promesas de nuestro Dios se hagan reales en nuestra vida, es algo que no está en ninguno de nosotros. Es algo que nosotros no podemos controlar. Es algo que nosotros no podemos, hermanos, hacer nada, sino que es meramente la predestinación de Dios. Quiere decir que Dios tiene un trato, hermanos, exclusivo para con cada uno de nosotros. El Señor tiene un llamado especial para con cada uno de nosotros. Pero cuando se habla de aquellos que el Señor ha predestinado, tenemos que saber de que el Señor lo introduce en un tiempo, el cual es el tiempo que lo está capacitando para que cuando llegue ese momento nosotros podamos estar preparados. Entonces claramente que es necesario que el Señor nos vaya procesando, que nos vaya formando, que vaya capacitando nuestras vidas, que Él vaya, hermanos, moldeando nuestro carácter, y que cada día, hermanos, dejemos de ser más como somos nosotros y que empecemos más a ser como Cristo es. Y que cada día nos vayamos pareciendo más y más a Cristo, y que no nos vayamos pareciendo a lo que nosotros éramos. Porque si hablamos de lo que nosotros éramos, claro que vamos a hablar de cosas, hermanos, que son meramente desagradables delante de la presencia del Señor.
Mas ahora como somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, claro que nuestras vidas, hermanos, pueden ser agradables delante de su Señor. Pero es gracias a la misericordia, gracias a lo que nuestro Cristo hizo. Entonces claramente tenemos que nosotros entender que siempre que el Señor ha predestinado algo, como en el caso del pueblo de Israel, lo eligió como su pueblo, no porque fuesen mejores que todos, sino podría ser que fuesen peor que todos. Cuando uno lee la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, habla, hermanos, refiriéndose al hombre como la peor cosa, como lo más sucio, como lo peor. Y aún, si aún nos vamos a los romanos, claro que prescribe la naturaleza humana. Pero entonces dice, hermanos, que de lo más vil y menospreciado del mundo nos escogió Dios. Quiere decir que no nos escogió porque seamos santos. O hoy, hermanos, vamos a bajar de la nube a cualquiera que se esté gloriando en su santidad. Dirá alguno, no, es que yo he sido santo desde que nací. Yo merezco el cielo porque yo soy buena gente. Yo soy buena persona. Yo no hago malas cosas. Pero cuando el Señor dice, hermanos, que escogió lo más vil y menospreciado del mundo, claro, es porque no hay quien pueda estar limpio y agradable delante del Señor si no nos ve a través de nuestro Cristo. Claro que el Señor, cuando lo ve a usted, no lo ve literalmente a usted, sino que ve a Cristo delante de usted. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender el de no gloriarnos, porque si nuestro Cristo es quitado del medio de entre el Padre y nosotros, claro que el Señor va a ver todas nuestras flaquezas, va a ver la humanidad, va a ver que todas las cosas desagradables. Pero cuando nos ve a través de Cristo, claro que llegamos a ser agradables delante de su presencia. Pero es lo que nuestro Cristo hace. Entonces claramente acá donde nosotros leímos, primer libro de Crónicas, capítulo 29, David dice así: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Vemos que el Señor es que elige. Ahora yo preguntaría, ¿dónde están los elegidos del Señor? Solo uno. ¿Y el resto? Destituidos. Te voy a preguntar, ¿dónde están los destituidos del Señor? Ese es el problema que nosotros tenemos. El no tener definición. El no estar definidos. Sino que estar plenamente seguros de lo que somos. ¿A dónde están los elegidos del Señor? Ya están despertando. Entonces claramente nosotros sabemos que lo único que se requiere, y le voy a dar de un solo la clave para poder llegar a la meta final. Se los doy de una vez o hasta el final. De una vez, por si se duerme, ya cuando despierte ya sabe cuál era la respuesta de todo el examen. Lo que se necesita para poder llegar a la meta final es tener lo que David está diciendo acerca de Salomón. Que Salomón había sido, ¿qué? Elegido.
Si el Señor no hubiese elegido a Salomón, hubiera sido imposible que hubiese hecho lo que hizo. Al igual, si nos devolvemos a Génesis, el Señor dice que llamó a Moisés, primeramente, voy a irme más atrás, porque en Éxodo fue que ya llamó a Moisés, pero llamó a Abraham. Génesis capítulo número 13, capítulo 12, llamó a Abraham. Y dice que lo sacó en medio de su parentela. Y lo separó. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros. Que cuando el Señor hace una elección, Él, hermanos, no lo deja en el mismo lugar, sino que lo separa. Abraham dice que lo llamó. Y si lo llamó, ¿saben por qué lo llamó? Porque ya lo había elegido. Porque ya lo había predestinado. Entonces, claro que todo lo que Abraham hiciera iba a ser confirmado por el Señor, siempre y cuando Abraham estuviera dispuesto a darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, claramente que el Señor, hermanos, derramó toda su bendición sobre Abraham porque era su elegido. Porque era el que Él había llamado con un plan maravilloso, con un plan glorioso para con su vida. El problema ahora de nosotros, ¿saben cuál es? Que no nos dedicamos el tiempo. Sabemos que hemos sido llamados. Sabemos que hemos sido predestinados. Sabemos que hemos sido elegidos. Sabemos que su gracia nos ha alcanzado. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nosotros naciésemos, Él ya nos había elegido. Pero no dedicamos el tiempo a preguntarle al Señor: Señor, si ya tú me elegiste, si ya tú me predestinaste, Señor, ¿cuál es tu plan soberano para con mi vida? ¿Usted sabe? ¿Usted ya le ha preguntado al Señor? ¿Ya le ha pedido respuestas al Señor? Ya el Señor ya le habló, ya el Señor ya le reveló a través de su palabra, en una visión, en un sueño, en una profecía. El Señor ya le reveló cuál es la voluntad para con usted. Porque nosotros tenemos un Dios que habla. Nosotros tenemos un Dios que se manifiesta. Pero lamentablemente, cuando el Señor ve un corazón que está endurecido, cuando el Señor ve un corazón que no está sensible, cuando el Señor ve que hay un corazón que no está dispuesto a rendirse delante de Él y servirle a Él, claro que no le va a revelar cuál es su propósito, cuál es, hermanos, el plan que tiene para con su vida. Y un día el Señor lo demandará. Eso es lo terrible que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Un día usted como cristiano, como cristiana, estará delante del Señor y el Señor, hermanos, le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas de qué fue lo que hizo con lo que Él le dio. Ahora, yo no sé cómo se sienta usted. Yo no sé si usted se siente que usted ha sido de los elegidos del Señor. ¿O usted se metió por su propia cuenta? ¿Usted se metió o el Señor lo eligió? Hágase esa pregunta. ¿Yo me metí o el Señor me eligió? Yo en una ocasión le dije al Señor: Señor, si yo me he metido, Señor, sácame. Pero si no, Señor, si tú me has llamado con un propósito, úsame. Entonces, claramente, cuando uno va, hermanos, al Nuevo Testamento y analiza, hermanos, la historia de aquellos hombres que el Señor llamó, aquellos 12 apóstoles, cada uno tenía su labor, cada uno estaba dedicado a lo que estaba haciendo en esta tierra. Pero nuestro Señor Jesús pasó en medio de ellos y únicamente les dijo: ven, sígueme. Y ellos anduvieron preguntando algo. Ellos anduvieron excusándose. No. ¿Saben cuál es lo primordial? Que desde ese mismo instante, al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ellos entendieron cuál era el plan soberano de Dios para con su vida.
Y hasta esta fecha nosotros seguimos tomando leche. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: aún no les puedo dar viandas, aún no les puedo dar comida sólida, porque aún ustedes son bebecitos todavía. ¿Cuántos bebés hay aquí? Para mandarlos allá a la cuna, que empiecen a aprender el arca de Noé, para que empiecen a aprender el corito aquel: el padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno, ¿y usted? Le da pena decirlo. Pero hermanos, ya no es para que nosotros estuviésemos en ese nivel, sino que ya está para que nosotros estuviésemos viviendo momentos de gloria con nuestro Dios. De que nosotros estuviésemos, hermanos, viendo la obra del Señor hecho real para con nosotros. Porque aquellos hombres, aquellos apóstoles que el Señor usó, claramente, hermanos, es porque ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo y decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿A dónde vamos? Y no les importó las condiciones. Porque cuando el Señor obra sobrenaturalmente en sus vidas, o en la vida de una persona, la persona está dispuesta a todo. Anoche, analizando algunos aspectos, yo meditaba nada más y pensaba en las aflicciones que tuvieron aquellos hombres que fueron llamados por Dios. Las situaciones en las que se encontraron, amenazas, fueron golpeados, fueron ultrajados. Ellos, hermanos, vivieron cosas que hoy en día nosotros no las vemos. Los ataques para con ellos eran literal y físico. A ellos venían y los amenazaban frente a frente y les decían: ¡paren ya! O los metemos presos. ¿Se ha parado a alguien allá en la calle y le han dicho: si se va, no puede ir a la iglesia? Y si se va para la iglesia, lo meto preso. ¿Le ha dicho algo así? ¿Alguien? No. Lo han amenazado. Le han sacado una pistola, se la han puesto en la cabeza y le han dicho: si no negas a tu Cristo, aquí termina tu vida. No sufrimos esa amenaza. Ellos sufrieron esa amenaza. Las amenazas que ellos sufrieron fueron, hermanos, literalmente y físicas. Fueron golpeados, fueron azotados, fueron puestos en las cárceles. En el caso de Juan el Bautista, hermanos, el sostener la palabra del Señor, el estar dispuesto, hermanos, a llevar el mensaje de Dios, le costó la cabeza. A Esteban lo mataron, hermanos, a pedradas. Y consecutivamente todos los apóstoles fueron muertos, hermanos, fueron acribillados, hermanos, sin misericordia. Pero ahora, cuando nosotros pensamos en las situaciones del cristiano hoy en día, como que nosotros no hemos entendido aún que hoy en día es más letal la situación que en aquellos tiempos. Porque hoy ya no es un ataque al cuerpo, ya no es una amenaza a meterlo preso, ya no es una amenaza a golpearlo, a azotarlo, sino que ahora es, hermanos, un enemigo silencioso. Pero déjenme decirle que ese enemigo silencioso es tan fatal, es tan cruel, es tan terrible,
que lo único que quiere ir es, hermanos, introduciéndose hasta el punto de llegar al corazón. Hermanos, de crear un corazón insensible. Hermanos, de que la mente ya Cristo no tenga el control de esa mente, sino que el mundo tenga el control de esa mente. Entonces eso es más peligroso, porque hace ver como que estamos aquí pero no estamos aquí. Lo terrible es estar cantando con la boca pero no con el corazón. Lo terrible es estar presencialmente, corporal en este lugar, pero la mente y el espíritu está lejos. Entonces ahí es donde es necesario que nosotros reaccionemos y entendamos que necesitamos volver, hermanos, a que nosotros, hermanos, podamos tener una adoración realmente que no sea de labios para afuera nada más, sino que realmente sea en espíritu y en verdad. Y clamarle misericordia al Señor, que Él quite toda insensibilidad de nuestros corazones. Que haya un corazón que anhele su presencia. Que haya un momento que nos postremos de rodillas y que le clamemos a Él y que le glorifiquemos a Él y que exaltemos su santo nombre. Y depositarnos plenamente en sus manos. Y decirle: Señor, aquí estoy. Ya no quiero seguir yo dirigiéndome por mi propia cuenta, sino que seas tú, Señor, obrando sobrenaturalmente. Siempre que el Señor ha llamado a una persona, quiero que se meta esto bien en la mente. Siempre que el Señor ha llamado a una persona, jamás, oigan bien, jamás de los jamases lo ha dejado avergonzado. Lo voy a repetir. Siempre que el Señor ha llamado a una persona, jamás lo ha dejado avergonzado. Porque cuando Él elige a alguien, está ahí para Él, para ayudarlo, para fortalecerlo, no para librarlo de las situaciones. Porque aquellos hombres, en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, en el caso de Josué, de los profetas, Eliseo, Elías, de los reyes David, Salomón, y otros reyes que el Señor usó para su gloria, hubieron momentos en los que se encontraron en peligro, en amenaza. Pero ¿saben cuál era lo maravilloso de todas esas situaciones? Que en medio de la tribulación, cuando ellos no podían más, David escribe unos salmos maravillosos, donde él abre su corazón y expresa. Dice: oh Señor, ¿por qué me has abandonado? Y era el siervo de Dios. Señor, ¿por qué me has dejado solo? Señor, mis enemigos respiran detrás de mí. Me están amenazando, vienen como leones. Quieren destruirme, quieren verme muerto, Señor. Pero ¿saben cuál es lo maravilloso? Que el Señor escuchó su clamor y el Señor vino para defenderlo. A un hombre como Job. Un hombre como Job, que dice que era entre todos los hombres, dice que era el hombre más justo. Y prácticamente vinieron aquellos tres amigazos. Como les digo siempre, hermanos, tengan cuidado con qué clase de amigos usted tiene.
Porque los primeros que lo acusaron fueron los amigos. Al ver la condición, un hombre que lo tenía todo, un hombre que no le hacía falta nada, dice que era un hombre multimillonario, tenía todo, tenía dinero, tenía casas, tenía hijos, tenía animales, tenía ovejas, tenía de todo, no le hacía falta nada. Pero de repente dice que empezó a perder todo. Vino el enemigo y arrasó con todo, le robaron el ganado, la casa le cayó a los hijos. Vinieron robadores y le robaron todo. Luego todavía, hermanos, para acabar de complicar más la cosa, dice que le nace una enfermedad terrible. Le empezaron a salir llagas en el cuerpo y de repente dice que empezaron a decir los amigos, ay, Job, tan íntegro que eras, pero mira el castigo del Señor. Algo malo has hecho, Job. Algo malo has hecho. Pero no era eso. El Señor lo tenía en un proceso. El Señor estaba viendo si realmente Job era de labios para afuera o únicamente Job estaba fingiendo el agradecimiento delante del Señor. Y para ver cuál era su actitud. Algo que me sorprende al leer lo sucedido con este Job. La palabra del Señor dice que lo que Job pensó, dice, y sintió en su corazón, eso le vino. Oigan bien, lo que Job pensó, o lo que él sintió en su corazón, le vino. Entonces quiere decir que Job un día agarró su vida, oigan bien, para que usted agarre la suya un día también y se siente, pero no a ver televisión como lo hace todos los días. Se siente no para chismosear de nadie, se siente no para engrandecerse, sino para sentarse, que se necesita, hermanos, entonces pensar únicamente hasta dónde el Señor me ha llevado. El Señor me ha dado esto, me ha dado lo otro, me ha dado aquel. Cuando dice que Job pensó en su corazón lo que le sobrevino, quiere decir que un día él se paró y miró todas las riquezas que él tenía y empezó a pensar, ¿cuál sería mi actitud si yo perdiera mi casa? ¿Cuál sería mi actitud si yo perdiera el ganado que tengo, las ovejas, los bueyes, las vacas? ¿Qué yo haría? ¿Qué yo haría si perdiera esta casa? ¿Qué yo haría si perdiera la plata, si me robaran el oro? ¿Qué yo haría? Y luego lo más complicado, lo más difícil. ¿Qué yo haría si un día yo perdiera a mis hijos? Él lo pensó, ¿qué yo haría? Y luego dijo también, ¿qué yo haría si esta mujer que tengo me traicionara y me dejara solo? ¿Qué yo haría? ¿Usted ha pensado qué usted haría si usted perdiera algunas cosas que usted aprecia y usted valora en su corazón? Claro que no ha pensado en eso. Dicen por ahí, yo no pienso en cosas malas. Y por eso es que el mal llega y no está preparado. Y por eso es que muchos terminan, hermanos, negando la majestad y la gloria de Cristo. Porque no han entendido que el tenerlo todo no es, hermanos, tener posiciones en esta tierra, sino el tenerlo todo es tener a Cristo en mi corazón. Él se va a ocupar de nosotros. Él va a obrar en nosotros. Aunque no tengamos nada, dice, aunque tu padre o tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Entonces ahí es donde vemos la fidelidad del Señor.
Pero también Él pide de nosotros para con Él que haya fidelidad delante de Él. Que nosotros estemos dispuestos, que en medio del torbellino, en medio de las amenazas, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, estamos dispuestos a seguir levantando las manos y seguir diciendo: no importa lo que yo pierda, la gloria y la honra es para mi Dios, la alabanza es para mi Dios. Y exaltarle a Él. Aunque estemos en un hospital y nos digan mañana te vas a morir, para nosotros debería de ser de sumo gozo, porque el apóstol sabe que decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Eso tiene que ser lo mejor, pero es un corazón que ha entendido la voluntad del Señor. Y de repente Job también piensa y dice: hoy tengo salud, hoy estoy bien, no estoy enfermo. Pero si un día mi cuerpo tuviese una enfermedad, ¿qué yo haría? Entonces él dijo: yo, si pierdo mis hijos, seguiré dándole la gloria a Dios. Si pierdo mi casa, seguiré dándole la gloria a Dios. Si pierdo mis posiciones, seguiré dándole la gloria a Dios. Si pierdo mi riqueza, seguiré dándole la gloria a Dios. Si pierdo mis hijos, seguiré dándole la gloria a Dios. Si pierdo mi esposa, seguiré dándole la gloria a Dios. Y cuando le vino todas esas cosas, él únicamente levantó las manos al cielo y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea su nombre. Porque él sabía que era del Señor. Y ¿saben qué es lo más maravilloso? De toda la tempestad que pasó Job, al final dice que el Señor le devolvió todo lo que tenía. No dice así. Le triplicó todo lo que tenía. Le dio de más de todo lo que tenía. Pero aquí eso nosotros tenemos que tener cuidado. Está bien, yo voy a perder todo y de todas maneras el Señor me va a dar de más. Tal vez a usted no le dé nada. Porque recuérdense que el plan de Dios es diferente y el trato para con cada uno es diferente. Y de antemano no le da nada porque conoce sus corazones. Tienen $1,000 y dicen: me voy a ir para San Francisco, me voy a ir a Miami. Voy a comer, voy a esto, al otro, aquello. Voy a llenar los graneros de maíz. Y alguno de esos de la prosperidad le diría: mejor tráigalo a la iglesia, para que así el pastor pueda tener su jet, su carro del año. Sí, porque hoy se valen de todo para conseguir sus propósitos, pero por la misericordia del Señor no somos de esa clase. Mejor agarre y vea, hermanos, a quién le puede servir. Bendiga, no le digo denle todo, pero hermanos, no sean tacaños, hombre. Bendigan a alguien que esté pobre, alguien que lo necesite, bendíganlo. Para que la gloria del Señor se manifieste y nos dé más gracia, y nos dé más salud, y nos dé más bendición. Y su misericordia, hermanos, se glorifique no solo en nosotros, sino en todo lo que nos rodea. Pero saben, hermanos, que a todo esto, también el caso de Moisés, vemos que el llamado hacia él era desde un principio. Y desde que él era un bebecito, el Señor lo guardó, lo protegió, obró sobrenaturalmente en su vida porque tenía un plan maravilloso para con él. Y llegó un tiempo que cumplió su propósito en él. Entonces, claramente, hermanos, lo que nosotros tenemos que ver es que lo único que nosotros necesitamos
Y esto es fácil de entenderlo. Si usted este es un mensaje de los más fáciles que se lo voy a explicar y en el menos tiempo, porque ya voy a terminar. Lo único que usted necesita, ¿sabe qué es? Ya con eso termino. Lo único que necesitamos es entregarnos al Señor. Entregarnos a Él. ¿Quiere ver la gloria del Señor? ¿Quiere que el Señor lo use? Entréguese a Él. Es lo único, no hay más. Ya hemos sido llamados. Usted me acaba de confesar que usted ha sido predestinado, que usted ha sido elegido. Entonces lo único que necesita es decirle: Señor, aquí estoy, te quiero servir. Aquí estoy, Señor, úsame. Ya no quiero, hermano, yo decirle al Señor, yo dirigir mi vida, sino que seas tú dirigiéndome. Oigan lo que dice San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Pero lo que tenemos que entender claramente es que no lo elegimos nosotros a Él. Porque si nosotros lo elegimos a Él, nosotros elegimos entrar, el Señor no va a poder usarnos. El Señor no se va a poder glorificar. Porque simplemente el Señor no lo eligió. Pero nuestro Cristo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él fue el que nos eligió. Entonces usted es un elegido, usted es una elegida del Señor. Pero ahora ya le preguntó al Señor que cuál es su propósito para con usted. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice: ¿lo tiene? 9 dice: ¿quién nos salvó? Capítulo 1, verso 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, oigan bien, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Capítulo 2, verso 9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechores, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Está preso Cristo? Su palabra dice que murió y al tercer día resucitó, y que hoy está a la diestra del Padre. Recuérdense que la palabra es Cristo. Su promesa, hermanos, está viva, está vigente, está para nosotros. Entonces el apóstol dice: no importa lo que yo sufra, penalidades, prisiones, desprecios, no importa. Dice: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro a espada. Dice: no hay nada que me pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces claro que ellos, hermanos, abrazaron la promesa del Señor.
Y dispusieron, hermanos, sus vidas para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, para servirle a Él. Pero el Señor los tuvo que moldear, y eso es lo que muchos no queremos. No queremos llegar al punto del proceso. Y cuando estamos en el proceso es donde empezamos a quejarnos, y muchos desisten y dicen, no, es que esta vida no me gusta. Esta vida no es para mí. Lo que no saben es que es un proceso. Y que después de ese proceso va a haber la gloria del Señor. Que después de ser procesado por el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. Pero lo único que necesitamos es entregarnos al Señor. ¿Quiere que su vida cambie para siempre? Entréguese totalmente al Señor. Y con eso no lo estoy llamando al reconcilio. Pueda que usted ya sea cristiano, que sea cristiana, pero se ha preguntado por qué el Señor no lo ha usado. Queremos que nos use, pero no queremos pagar el precio. No queremos despojarnos. No queremos soltar lo que nos tiene atado. Usted tiene el machete en su mano y lo puede desatar para poder ver la gloria del Señor. Y eso es Cristo. Usted tiene a Cristo. Entonces, al tenerlo a Él, claro que la gloria del Señor, lo único que necesita es, hermanos, sacudirse y que se caigan todas las chinches, para que usted pueda ver la gloria y la misericordia de parte del Señor. Y el Señor lo va a usar para la honra y la gloria de su nombre. Y va a hacer grandes cosas en usted. Pero necesitamos realmente entregarnos a Él. Es lo único que les digo. Necesitamos entregarnos al Señor. Mientras usted y yo no estemos dispuestos a entregarnos a Él, nada va a suceder. Nada va a pasar. Seguiremos iguales. Seguiremos teniendo golpes, recibiendo azotes, pero va a seguir igual. Mientras no estemos dispuestos a entregarnos a Él, nada va a cambiar. Ese es el mensaje que el Señor me dio. Que les dijera eso nada más. Mientras que usted no se entregue al Señor de todo, nada va a suceder. Nada va a cambiar. Hubo un joven que se acercó a Cristo y le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, síguenos. Entonces sígueme. Entonces el joven le dice, pero deja que vaya a enterrar a mis padres. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero literalmente no malinterpreten la palabra del Señor. No quiere decir que su padre habría muerto. La voluntad de un hijo en el pueblo de Israel era antes que podía ser libre de irse y hacer lo que quisiera cuando ya su papá muriera. Entonces aquel quería esperar que su papá, hasta que su papá muriera, y entonces ahí ya el poder ir y seguir a Cristo. Ya iba a ser demasiado tarde. Entonces por eso él le dijo, deja que aquellos que están en la misma condición de ellos se ocupen de eso. Tú ven y ocúpate de a lo que te estoy llamando. Entonces claramente nosotros dejemos que el mundo siga su vida. Dejemos que el mundo siga viviendo su vida. Y nosotros empecemos a hacer la voluntad del Señor. Pero lo único que se requiere y se necesita es entregarnos a Él. Cierre sus ojitos. Padre y buen Dios que estás en los cielos,